Hoy, durante la próxima hora, le contaremos sobre los sistemas de comunicación industrial ASI. ¿Qué es el ASI? ¿Qué es este sistema de comunicación? Es un sistema que implementa reducción de cableado, diagnóstico y ahorro de costos, para simplificar la idea. ASI quiere decir interfase de sensores y actuadores, que conecta el nivel de campo con el nivel de control. Es un sistema diseñado en los años 90 que en el año 94 se adoptó como alternativa simple y económica al cableado tradicional, al cableado en paralelo, al cableado en serie, que de por sí llevaba muchos cables y a la hora del mantenimiento era complicado determinar dónde se producía la falla. En esta presentación, ustedes van a contar en los lugares donde ven que hay una manito, tiene un hiperlink donde los llevará directamente a la página web donde van a encontrar más información detallada, tanto como la integración del sistema, la descripción, selección de productos para todo tipo de aplicación, donde van a encontrar los maestros, los módulos de entrada y salida, los módulos para seguridad de Safety at Work, así para zonas explosivas y accesorios. También como algo que les va a ayudar muchísimo para las aplicaciones industriales, una serie de ejemplos donde nosotros ya hemos aplicado este sistema y también las preguntas frecuentes, que normalmente suceden a la hora de crear un proyecto o hacerle mantenimiento a la línea que ya tengan instalada. La idea es simplificar el cableado. Por ejemplo, cuando tenemos un gabinete con entradas y salidas, cableado multipar, normalmente con el tiempo se producen fallos de contacto, fallas aleatorias, que eso lleva mucho tiempo de descubrir dónde se ha producido. Cuando estamos hablando de ASI, es algo mucho más simple, un solo cable de 2 hilos que se compone de un sistema maestro y esclavos, donde los esclavos pueden ser directamente el dispositivo ASI, ya sea un sensor o un actuador, o módulos activos que van a convertir los sensores, tanto discretos como analógicos, en una comunicación ASI. Como ejemplo, aquí tenemos en montaje un cableado tradicional, industrial, y la pregunta es, ¿muchos cables? ¿Cuál será la falla si existe? ¿Dónde será? ¿Cuánto tiempo lleva a encontrar la falla? Lo que con ASI se puede simplificar es que un solo cable para verificar, y normalmente cuando aparece una falla debe ser en una unión de cable o dispositivo o que haya entrado agua directamente en el cable, porque esto se utiliza mucho en áreas mojadas. Entonces, ¿cómo encontramos el diagnóstico? Recurriendo al maestro, y ahí es donde vamos a ver dónde está el tipo de falla. Puede ser en una unión o en un dispositivo, como les había mencionado. El sistema se compone de un maestro y fuentes de alimentación. Ese maestro se va a comunicar al PLC mediante otro bus de campo, un bus de campo superior, en el cual nosotros vamos a programar. Ahí el personal debe tener conocimiento de programación para el PLC, pero no para ASI. ASI es un sistema muy simple. Puede ser una pasarela de datos o también en algunos casos puede tener funciones de PLC, dependiendo del modelo. Entonces se compone de un maestro, fuentes y esclavos. Esos esclavos pueden ser activos o pasivos. El largo de cableado el simple es de 100 metros y se puede repetir hasta 3 veces logrando 300 metros de longitud de cableado. Ahí podemos conectar
accionadores de un cuarto de vuelta, válvulas lineales, módulos neumáticos Airbox, sensores con ASI, IO-Link mediante un maestro IO-Link que va a ser un esclavo dentro de la línea ASI, y también podemos incorporar seguridad de máximo nivel PLE o SIL 3. También está la posibilidad para ambientes con riesgos de explosión, donde hay productos que tienen marca ATEX, el marcado de eh, producto eh, con protección para las áreas con riesgo de explosión de 3D y 3G. 3D para ambientes con polvo y 3G ambientes con gas. La idea principal de ASI es que este es un bus de campo que siempre va a quedar instalado en la máquina. Por más que cambiemos el tipo de PLC, la marca, y el bus de campo aquí sea diferente, todo el sistema abajo va a quedar siempre de la misma manera, porque es una red simple. Y normalmente el maestro ASI va a hacer una transferencia de datos hacia el PLC. Entonces, eso simplifica muchísimo a la hora del mantenimiento o revamping de una máquina. El cable que los conecta, el cable ASI, es un cable trapezoidal, inequívoco, de manera de no equivocarse la polaridad, positivo y negativo, llamados ASI. Normalmente se conecta a través de un vampiro, como podemos ver aquí, de forma sencilla, y de ahí podemos salir con un conector métrica 12 del formato industrial. Siempre es simple cableado. Hay diferentes colores, vemos amarillo, rojo y negro. El amarillo es el utilizado para el ASI. El color rojo a veces se utiliza para identificar, cuando tenemos maestros con dos líneas ASI, para identificar cada una de las líneas. O en el caso, muy pocas veces utilizado, cuando utilizamos seguridad, se identifica para diferenciar el cable amarillo, que es automatismo, del de seguridad, que es color rojo. Esto no responde a una norma, sino que es simplemente una convención de color. Con respecto a la protección, la estanquidad, no existe una estanquidad determinada para el cable, porque no tiene una carcasa que pueda ensayarse con la IEC 60529, sino que es un cable totalmente blindado y lo que determina la estanquidad son los productos. Pero yo les recomiendo siempre sacar de la zona de hidrolavado el cable amarillo pensándolo como si fuese IP67. El cable más costoso, pero más robusto, es el compuesto por TPE y PVC, que es tanto para industria alimenticia como para cableado en la intemperie. Entonces, para simplificar, el ASI es un cable bipolar o bifilar de 2 por 1,5 milímetros cuadrados, que no está trenzado ni apantallado, tampoco se conecta a tierra. Para eso vamos a ver más adelante las fuentes ASI, que ahí sí necesitamos que tenga una conexión de tierra. Los accesorios. Este sistema no está completo si no tiene todos sus accesorios. Aquí también les dejo un hiperlink para que vayan directamente a ver todos los accesorios disponibles. Pero lo fundamental que les voy a contar es que siempre busquen la máxima estanquidad en el cable. No dejen como aquí en la foto el cable libre a que se le pueda meter agua o humedad, aceite, lo que fuera, sino que existen las terminaciones para que esa parte quede totalmente blindada. Las conexiones, las topologías pueden ser en línea, estrella, anillo, árbol, malla o la combinación de ellas. Lo más importante es que cualquiera sea la combinación, cualquier trozo, cualquier pedacito de cable suma a la longitud del ASI, del cableado ASI. Es decir, todo suma.
Aquí no existe la posibilidad de hacer un rulo y dejarlo por si las dudas. Tiene que ser el cableado justo para determinar de que no haya una descompensación de línea. Entonces, 100 metros para una línea ASI básica. ¿Se puede extender? Por supuesto que sí, utilizando terminadores, terminación ASI pasiva, sintonizadores, que ahí vamos a verlo. Una terminación, por ejemplo, es el AC1147, que es simplemente un circuito de resistencia y de capacitancia para evitar reflejos de línea, es decir, la comunicación que va a recorrer el cableado, evitar de que tenga reflejos de comunicación. Eso hace que la línea se pueda extender de 100 metros hasta 200 metros. Si utilizamos repetidores, como por ejemplo el AC3226, podemos extenderlos una, dos, hasta tres veces más. Utilizando la terminación y los repetidores, logramos una longitud máxima de hasta 600 metros. Y si tenemos un maestro que tenga dos líneas ASIC, colocando el maestro en el medio, vamos a lograr una conexión máxima de un máximo largo de hasta 1200 metros, es decir, 600 metros por tramo. Y una extensión más que se puede hacer es con fibra óptica. Podemos obtener una longitud de hasta 3400 metros. ¿Por qué? 3000 metros son parte de la fibra óptica, más 200 metros por cada tramo, el anterior y el posterior. Dentro del tramo de fibra óptica no es posible conectar un esclavo, porque simplemente es para extender la línea. Además de este tipo de beneficio, podemos separar como si fuese una separación galvánica, digamos, entre segmentos ASI, para protección contra rayos, instalaciones ATEX. Entonces, interrumpimos el cableado a través de una fibra óptica que además tiene muy baja EMS, es decir, no es muy sensible a la contaminación electromagnética. Con respecto a los esclavos, vamos a encontrar instalado muchas veces en la fábrica instalaciones antiguas que responden a direccionamiento de números enteros, líneas simples, pero desde los años 2000 ya existe la versión actual, que es la que hoy utilizamos, la que ustedes van a adquirir, que se extiende al doble. Es decir, si antes podía tener 124 sensores o actuadores, ahora podemos llegar hasta 248. Y esta extensión comprende a esos mismos números enteros, pero extendidos en A y B. ¿Sí? Entonces, ¿podemos mezclar las líneas, una vieja con una nueva? Sí. Donde vamos a tener un módulo viejo va a utilizar un número entero. Donde vamos a tener un módulo moderno, ya de las versiones 2.1 y 3.0, ya ahí ese módulo va a tener extensión. Puede ser en A y B. Con respecto al direccionamiento, es necesario saber que un módulo que viene de fábrica viene con la dirección de esclavo 0. En la línea vamos a tener direccionamientos desde 1 hasta 31. Eso indica que en el caso de reemplazar un módulo y agarramos un módulo nuevo cuando lo queremos instalar, el sistema nos va a avisar de que tenemos un módulo nuevo con dirección 0 y que debemos direccionarlo de la forma correcta. Ese direccionamiento lo podemos hacer a través del maestro, pero también lo podemos hacer del módulo portátil, del direccionador portátil, que es muy sencillo. Es decir, se toma el módulo ASI, se coloca sobre el direccionador, se lo lee, se verifica si es 0, si ya tenía tal vez alguna dirección, se le escribe
sea, se direcciona a la nueva dirección, simplemente se escribe y ya queda grabado dentro del dispositivo. Todos los dispositivos tienen una memoria física que al desconectarlo, al sacarlo de la corriente eléctrica y volverlo a conectar, no se pierde la información, queda direccionado. Me preguntarán, ¿puedo guardar un módulo direccionado en el almacén? Por supuesto que sí, pero muchas veces en una misma línea tenemos el mismo modelo de módulo y guardarlo direccionado a veces es un problema. ¿Por qué? Porque cuando lo coloque en la línea va a haber una colisión si ya estaba direccionado, pero en cambio si está en cero me va a indicar perfectamente que ese módulo es nuevo y hay que direccionarlo. Con respecto a los maestros, tenemos al menos 3 familias. Después de esas familias tenemos submodelos. Esos submodelos corresponden a diferentes bus de campo superior. Puede ser Profibus, Profinet, Ethernet IP, Modbus. Lo más importante es que dentro de estos modelos también pueden elegir aquellos que son simplemente una pasarela, es decir, todos los datos ASI van a ir hacia un módulo superior, es decir, hacia un PLC, y solamente trabajarán como pasarela. En el caso de ser módulo con PLC, se puede programar a través de códices. Es decir, el usuario necesita saber programar en códices. Tanto el códices como las librerías que necesita, ustedes van a tener directamente un link para poder acceder a la página web y guardarse esa información de forma gratuita y poder parametrizar o poder programar. Ahora, dentro de los maestros, fíjense que tenemos los simples, que simplemente trabaja como una pasarela o puede también tener función PDC. Los data line, que además del puerto de bus de campo, que esto trabaja como si fuese un pequeño switch, van a encontrar un puerto particularmente para lo que es Industria 4.0, para llevarse la información por IoT. Tiene un IP diferente a la de bus de campo, totalmente protegida para cualquier, digamos, ataque de ciberseguridad. Y después tenemos los SafeLine, que este ya es un PLC de seguridad. Por supuesto, de los tres, el que más costo tiene, porque tiene funciones de automatismo y de seguridad, que usted lo puede configurar directamente desde el mismo PLC, el mismo maestro, o a través del códice cuando usted lo programa. Con respecto a los maestros, ustedes están viendo que tienen una pantallita. Esa pantalla les puede indicar qué esclavo tiene algún problema. En el maestro se va a indicar mediante un LED luminoso que se puede ver desde lejos si existe algún problema. Va a estar de color verde si está bien, color amarillo si hay algún problema que simplemente es un problema de comunicación errático, pero el sistema no está parado, o si el sistema directamente está parado, parpadeando, y al ingresar a la pantalla, al ingresar al maestro, van a ver por dónde está el problema. Aquí aparece el diagnóstico. El código de LEDs le va a indicar si el clavo está activo, si tiene alguna falla periférica, si la falla de configuración es donde el esclavo que estaba se desconectó, se rompió y ya no está. Es decir, está proyectado dentro de la línea, pero ya no está. Entonces lo marca de color rojo. Por ejemplo, si ingresa con un nuevo esclavo donde está el cable amarillo, le agrega un nuevo esclavo y no lo direccionó, le va a indicar que existe un nuevo esclavo, pero que no está proyectado. Entonces lo deberá proyectar. Y es este caso. Por ejemplo, lo que está en color gris me está indicando que esos esclavos están libres, esos direccionamientos están libres. Y ustedes al poner el dispositivo lo coloca, pero necesita direccionarlo. Y piensen un poco. Cuando esto se direcciona es
lo que va a ver el PLC. Y después en el PLC se toma esa dirección para crear el automatismo. Entonces es muy importante que no se mezclen los direccionamientos, que no se superpongan, y en ese caso de superposición, el maestro va a avisar con un color violeta, donde va a decir que esa dirección está duplicada. Por lo tanto, el último esclavo, el último dispositivo que hemos colocado es el que está mal direccionado, lo debemos retirar y con el direccionador manual debemos corregir esa dirección y volverlo a montar. Fuentes de alimentación. Aquí es algo importante a tener en cuenta. La fuente es una fuente, lo que llamamos fuente partida, es 15 más 15 volt. Y en el medio, en el punto medio, es donde va a estar la puesta a tierra. Hay diferentes formas de conectar el sistema ASI, que puede ser con una fuente auxiliar donde vamos a estar alimentando al maestro ASI y a su vez alimentando a los esclavos que necesiten una alimentación auxiliar. No todos los esclavos solamente funcionan con el cable amarillo, algunos indican en el dispositivo que necesita una fuente auxiliar porque consumen más corriente de lo debido dentro de un sistema de conexión ASI. Otro modo de conectar una fuente es sin fuente auxiliar, directamente con una fuente ASI. Para eso, los maestros tienen un jumper incluido que debe estar conectado. ¿Por qué? Porque aquí hay que separar, hay que demodular lo que es la comunicación de lo que es la alimentación. Eso ya viene incluido. Aquí existe también un un tercer modo, que es el desacoplador de datos, donde podemos utilizar una fuente cualquiera, ¿sí? Puede ser una fuente para todo, una fuente común, una fuente de una corriente hasta 8 amperes, que es el máximo que nosotros permitimos, y que sirve tanto para alimentar a los dispositivos como para alimentar al maestro y al desacoplador. Este desacoplador es necesario, el código es AC1250, que también lo van a encontrar dentro de la página web, a la información. El sistema ASI se compone de accesorios, es decir, el maestro, los módulos, como vamos a ver, módulos de técnica de montaje rápido, módulos compactos, botones, eh, módulos activos, módulos pasivos y tarjetas. Por ejemplo, estas soluciones de tarjetas es para cuando el dispositivo que tenemos en la máquina no tiene ASI. Entonces tomamos ese dispositivo discreto o analógico y lo convertimos a señal ASI, a un dato ASI. Entonces, esta tarjeta les sirve, por ejemplo, si ya tienen un sistema de válvulas instalados, ya pueden convertirlo directamente a un sistema de cableado mucho más fácil, que es el del que estamos hablando. Botones, por ejemplo, para comandar paradas o arranques, ya existen los botones con el chip hacia adentro, donde también va a tener la posibilidad de aviso de fallo de que el LED no funciona, es decir, estamos activándolo y el LED no responde. Es un módulo preparado para este tipo de utilización. Otra facilidad de módulos son los clásicos airbox. ¿Qué son los airbox? Son electroválvulas que también tienen entradas para conectar los sensores y tener el feedback del movimiento. Por ejemplo, aquí en la foto lo vemos conectado y ven que el módulo neumático está cerca del cilindro neumático, con lo que eso me ayuda muchísimo a reducir la cantidad de aire dentro de las tuberías. Por lo tanto,
ahorro de energía. Existen diferentes tipos de válvulas disponibles, de 2 por 3,5, de 1 por 5,5 o 5,2, como se le dice normalmente, monoestable o biestable, y por ejemplo 5,3 de, de ese tipo. Entonces, el Airbox simplemente trae la ventaja de no tener mangueras largas, de no tener eh, mucho caudal o mucho aire dentro de las mangueras, sino que lo único que llevo es el cable amarillo, que simplifica todo, y de ahí conecto la electroválvula para manejar el cilindro neumático. Y también viene con las entradas hasta 4 para determinar el posicionamiento de ese cilindro. Nosotros lo llamamos cableado plug and play. No más cables largos. En ambientes donde hay exigencia, como vemos aquí a este bombero loco, hidrolavando los conectores, aquí es necesario tener la máxima estanquidad, que es IP69K. Para eso hay productos como los que vemos, que son los AC2910, que son los módulos activos que van a convertir una señal de sensor estándar en una comunicación ASI. También tenemos repartidores de cable plano, incluso ya más modernos los sistemas de conexión IP69K que vienen con el diseño para ser utilizados también en la industria alimenticia. Los sensores para válvulas, en su mayoría, nosotros los proveemos con comunicación ASI. Incluso hay módulos, hay sensores que tienen resolución de 0,2 milímetros para movimiento lineal para un control permanente de una válvula. También tiene retroalimentación de posición para válvulas simples, de doble asiento y de diafragma. Hay otros modelos que son para accionadores giratorios, que pueden controlarse hasta 62 accionamientos giratorios a través de un maestro ASI, porque son 62 direcciones. Incluso hay algunos sensores para válvulas giratorias que son aptos para aplicaciones ASI. Entonces, si hablamos de aplicaciones, que es lo más importante que creo que quieren escuchar en este tipo de webinar, ¿dónde lo aplico? ¿Cómo lo aplico? Donde hay una máquina, donde hay una línea. Esa es la respuesta. Aquí le dejo un link que también lo llevará a las aplicaciones que les había mostrado en un principio, para que puedan ver, por ejemplo, aquí aplicaciones en silo, ahorro de costo con el Airbox, y van a ver videos directamente dentro de la planta donde van a describir cómo se ha solucionado con el cableado ASI, indicándole también el layout que se ha utilizado. Acá vemos en una aplicación topología simple. ¿Qué quiere decir? Una topología que puede ser de un maestro de rango extendido, con direccionamiento A y B, hasta 31 direccionamiento A y B, quiere decir que vamos a tener 62 esclavos. Por lo tanto, esos esclavos, si son activos, quiere decir que podemos convertir, como en este caso, directamente resistencias PT100 a la red ASI. Y puedo llegar a colocar 124, por ejemplo, PT100 en esa red para medición de temperatura en diferentes sectores de planta. Aquí vemos otra topología que le llamamos topología combinada, que es la más usual en las plantas. Normalmente esto hace mucho lío. Cada vez que un cliente nos invita a ver su planta y donde ya tienen sistema así involucrado en el automatismo, siempre nos preguntan, ¿y cómo veo esto? ¿Cómo mido? ¿Cómo sé dónde está? Les tengo que decir que es un seguimiento físico.
no hay forma desde el maestro de determinar si tienen una conexión en red en malla, en anillo, en estrella. Y lo que estamos viendo aquí en este slide es una configuración que combina lineal con, por ejemplo, una combinación en estrella. ¿Sí? Esto es un derivador, es decir, todos estos sensores son ASI, son sensores de posicionamiento de válvulas giratorias, como podemos ver aquí en la foto. ¿Mm? Entonces, fíjense que cada tramito de cable suma, y acá vemos una configuración en serie dentro de la foto, pero en la realidad la configuración es una configuración en estrella. Entonces, tenemos que hacer el seguimiento y sumar cada uno de esos cablecitos. Tengan en cuenta que es una tecnología diseñada en los años 90. La topología combinada puede ser de diferentes maneras, ¿sí? Puede ser como vemos en línea, en árbol y en estrella, todas combinadas. A todos le debemos sumar ese pedacito de cable. En este caso, fíjense que el cable amarillo, el cable ASI, llega hasta un módulo esclavo activo. No es pasivo como el anterior que vimos, que reparte sobre los sensores, sino que aquí vemos un esclavo activo que va a convertir las señales discretas y analógicas de los sensores y actuadores de uso tradicional en una planta. Yo digo de uso tradicional porque, como habrán visto en otro webinar, ya estamos hablando de IO-Link. Y podemos meter a IO-Link dentro de una línea ASI, pero hoy hablamos de ASI. Acá tenemos una combinación de dos estrellas en válvulas sanitaria neumática de asiento, que son IP69K, es decir, todo el conexionado menos el maestro y la fuente, todo es IP69K. Recuerden que el cable no tiene una clasificación IP, no tiene una clasificación de estanquidad. Entonces, para este tipo de combinación o topologías combinadas, vemos aquí también una matriz de válvula de asiento, todo en una serie. Es decir, todo conectado a través de ese cable amarillo del terminal plano, cable plano, y que cada uno de ellos puede conectar. Es decir, quiero agregar más válvulas, puedo, siempre y cuando tenga a disposición dentro del módulo maestro, dentro del PLC o de la pasarela. Miren aquí esta foto, tenemos la isla de válvulas, aquí tenemos los distribuidores o los esclavos, y en este caso, fíjense que la línea ASI está por arriba de la zona de lavado, que eso es lo que les recomiendo. Saquen lo que es el cable amarillo de la zona de hidrolavado, simplemente por experiencia, no porque la teoría lo impida, sino que por experiencia considérenlo al cable amarillo como si fuese un IP67, para evitar cualquier penetración de agua. Y todo lo que esté bajo la influencia del hidrolavado con agua, presión y temperatura, o vapor, y agentes químicos, se utilizan directamente los cables industriales para esa aplicación. Aquí vemos el área de hidrolavado de SIP, Cleaning in Place, que es muy utilizado en la industria de la bebida, como la cerveza, por ejemplo. Ahí vemos las instalaciones y algo muy importante, cuando tienen los distribuidores esclavos, ya sea activo, pasivo, cual fuere, siempre consideren colocarle las tapas. Esas tapas va a hacer que la vida útil de estos módulos o propio sistema sea mucho, mucho más larga. Y se preguntarán, ¿de cuánto tiempo estamos hablando? He visto en clientes
que esta instalación tiene más de 25 años y sigue funcionando, con un mantenimiento mínimo, por supuesto, estamos hablando de industria, pero sigue funcionando, que eso es lo importante. Las topologías de extensión. Hablamos de que podemos llegar hasta 3,4 kilómetros con fibra óptica y así podemos ir seleccionando diferentes longitudes. Por ejemplo, una aplicación de sistema de transporte, eso va a demandar grandes longitudes. Miren aquí cómo es el cableado simple. Simplemente pasa un cable así, donde es el que se lleva la alimentación y los datos. Y donde van a estar los sensores es muy simple porque lo conectan directamente a un módulo. En un sistema de transporte es claro que vamos a tener muchos sensores para determinación de tránsito, de los productos, selección, lecturas de códigos, derivaciones por tamaño. Vamos a tener, por ejemplo, en una derivación neumática, una electroválvula, y fíjense qué simple es que conectar la electroválvula con el cilindro neumático en el sector donde va a ser utilizado, y no tener que rutear las mangueras hasta ese sector. Incluso cuando tenemos líneas, dependiendo de la peligrosidad de seguridad para el operador, podemos también incorporarle el sistema de seguridad, botones de parada. Podemos hacerlo a través directamente de un PLC de seguridad, o si tuviésemos un PLC que no tiene seguridad, se puede colocar un monitor, que ahora lo vamos a ver a lo último de esta presentación cuando estemos hablando de Safety at Work. Entonces, ¿qué ventajas trae ASI en un sistema de transporte? Como vemos ahí, pocos puntos de conexión. Cables y sensores y mangueras neumáticas cortos. Es decir, todo lo que es el cableado paralelo o el tendido de mangueras son cortos, con lo cual ayuda al ahorro de energía. Esto conlleva una puesta en marcha rápida, tener una instalación de estructura modular, es decir, puedo ir moviendo. Si hoy me arrepiento de que este conjunto no debería ir acá y debería ir más adelante, lo puedo colocar. Incluso, si este módulo tiene un direccionamiento, vamos a poner un número, el número, si dejamos 1, sería el 2, y lo quiero llevar a otro lugar, seguirá siendo el número 2 en otro lugar. ¿De acuerdo? Entonces va a ser el 1, va a saltar al 3, el 4 y después irá al módulo 2. Es decir, la codificación física no es necesariamente la dirección del módulo. Espero se entienda claro. Cualquier cosa, al ser un video, ustedes los pueden retroceder y pueden volver a ver qué es lo que les comenté sobre el reposicionamiento de un módulo esclavo. Por supuesto que es de fácil integración, la tecnología de seguridad, menor complejidad de planificación y documentación, y alto potencial de ahorro energético gracias a la neumática descentralizada. Esto hace que el ASI sea un sistema simple. ¿Dónde más se puede aplicar? Por ejemplo, en almacenes, centros logísticos, donde tenemos que comunicar entre líneas y con los módulos donde se guarda o se retira la mercadería. Abre un enorme potencial de ahorro de planificación, de cableado y mantenimiento en el sistema. Para ambientes con riesgo de explosión, les había comentado de que tenemos los productos ATEX, pero tengan en cuenta que es de categoría 2 3D. ¿Qué quiere decir? 3D es en atmósferas explosivas, atmósferas con polvo. Hay algunos productos que son 3G, pero la mayoría de los productos vienen clasificados para ambiente donde hay polvo muy finito y puede ser inflamable. ¿Dónde es eso? Por ejemplo, aplicaciones en silos.
En los silos normalmente hay harina, que es un polvo en suspensión, y mientras más finito, más riesgo de explosión tiene. Donde hay molienda, de cualquier tipo de cereal, puede haber riesgo de explosión. Y si tenemos un automatismo donde está propiamente el molino, las tolvas de derivación o el refinado de la harina, ahí normalmente se colocan los productos de ASI, pero con la marca ATEX, con el marcado ATEX para utilizar en esa zona de riesgo de explosión. ¿Mm? También es posible colocarlo a la intemperie, por supuesto. Aquí la recomendación, estábamos hablando de que la máxima estanqueidad es IP69K, pero acá no tenemos hidrolavado. Entonces acá vamos a utilizar IP67, IP68 si la zona puede llegar a inundarse. Pero fíjense en este sistema clarísimo, donde tenemos el gabinete con una tapa transparente o semitransparente, que puede ser acrílico o policarbonato, donde podemos ver el estado de las válvulas. Ahí están los airbox manejando los cilindros neumáticos en la intemperie. ¿Sí? Con respecto al cable, el cable recomendado es el que se utiliza también en la industria alimenticia, que es el TPE con PVC, es esta mezcla. Los códigos, como ven ahí, cable plano amarillo es el E74300 y el cable plano negro para cuando tenemos una válvula o un sensor que indica que tiene que tener una conexión auxiliar, ahí se utiliza el cable negro. Ahí entonces el código es el 74310, que sirve tanto para las zonas mojadas como para utilizarlo a la intemperie fuera de planta. Y ya llegando a lo último, vamos a hablar de Safety at Work. Safety at Work son dispositivos IPLC que responden a la norma en ISO 13849-1-2 con aparatos de la máxima seguridad, máxima performance nivel 3 y en la EN 62061 para hasta SIL 3. ¿Qué componentes nosotros le podemos proveer? También les dejo el link para que vean directamente en la página web todos los productos que le hacen a las soluciones de seguridad. Incluso soluciones de tarjeta, como habíamos visto en el automatismo, soluciones de tarjetas, pero de seguridad. Es decir, si tenemos un aparato que es, por ejemplo, de ruptura brusca, que ya está diseñado para seguridad, pero no tiene comunicaciones así, ahí es donde se le puede colocar la tarjeta y convertirlo a ASI de seguridad. Están los maestros, que son PLC a prueba de fallas, los monitores de seguridad que se utilizan, por ejemplo, cuando ya tengo una línea ASI instalada con un automatismo ya funcionando y quiero monitorear, por ejemplo, un paro de tirón, un paro de tirón de emergencia, una traba de puerta o simplemente accionamiento de emergencia. Entonces ahí le coloco un monitor de seguridad y en el monitor de seguridad voy a tener la dirección, donde ese módulo tiene una dirección que va a ser controlada por el maestro, que estamos hablando de que no es un maestro PLC de seguridad, sino estamos hablando de un maestro que ustedes ya tenían, un maestro común de automatismo. Entonces él va a hacer el monitoreo, va a tener el direccionamiento, va a tener entradas y salidas de manera de poder controlar la seguridad desde allí. Y este es el que va conectado al ASI, igual que los demás productos. Todos son comunicación ASI. La seguridad, ¿dónde se utiliza? Por ejemplo, en extensiones dentro de un transportador, ya sea al aire libre o dentro de planta, transportadores de larga distancia,
¿Mm? Aquí vemos paro de tirón, control de desvío de banda, que viene con accionamiento de seguridad. Y el ejemplo que más se utiliza desde que nosotros empezamos a visitar el campo para hacer actualizaciones de línea, actualizaciones de estas líneas de transporte, vimos que tienen el sistema ASI antiguo y sobre eso le aplican la seguridad. Esos sistemas, por ejemplo, ya venían con extensiones de fibra óptica, pero para el tramo donde se lo quiere monitorear, ya sea el anterior o el posterior, el tramo donde está el cable amarillo, se le coloca el monitor de seguridad y se colocan los elementos o los dispositivos para seguridad. Entonces, de forma muy simple, muy sencilla, se puede incorporar la seguridad ya a las extensiones que se tienen en la línea de transporte, por ejemplo. Más aplicaciones de seguridad, por ejemplo, en un frigorífico, nosotros contamos con barrera de seguridad IP69K para áreas de hidrolavado, área donde se le hace la limpieza SIP o COP. Cerrojos para interruptores, ¿sí?, de seguridad de puerta, eh, eh, conexionados dentro de la planta, donde vamos a tener movimientos con el airbox. En todos los casos se le puede agregar seguridad. Algo que no les mencioné es que el cable amarillo es multifilar de hilos muy delgados, lo que le permite una alta flexibilidad y es apto para montar en cadenas portacables como se ve acá. Es decir, donde tenemos un carro en movimiento, es muy simple montar todos los sensores que tenés en el carro a un módulo ASI, a varios módulos ASI, y llevarte solamente el cable amarillo hacia el PLC. Aquí vemos barreras de seguridad en un sistema de transporte por rodillos. Como ya venimos diciendo, la ventaja es el cableado. El sistema es de seguridad, con lo que puedo a cada una de esas barreras colocar una tarjeta ASI y direccionar hasta 62 barreras directamente, perdón, 31 barreras directamente en un PLC de seguridad. ¿Por qué digo 31 barreras? Porque cada artefacto de seguridad le ocupa un número entero y no usa el extendido. Es decir, utiliza el doble telegrama, que va a tardar 10 milisegundos en leerlo, es muy rápido, pero directamente utiliza un número entero la seguridad hacia el PLC. Las celdas robotizadas, aquí vamos a ver que es muy simple, fíjense qué limpia que es el cableado, porque detrás de cada uno de estos módulos simplemente pasa el cable amarillo. El PLC de seguridad, nuestra línea AC401, 402S, ¿sí?, siempre termina en S por safety. Es posible cambiar entre varias herramientas, ¿sí? Por ejemplo, configuraciones de entradas y salidas pueden trabajar eh, entradas y salidas del automatismo propio como de seguridad. Eso es posible programarlo dentro del PLC. En algún momento podemos hablar de un webinar exclusivamente que sea de Safety at Work, que sea de seguridad, para tener mayor información y cómo es que trabaja realmente internamente dentro del PLC o del monitor de seguridad. Así que hasta aquí les he contado lo que les puedo brindar de ASI. Existen cursos
que nosotros brindamos con práctica, una práctica intensiva, incluso tomamos examen para comprobar que el curso se ha entendido y que son capaces de montar una línea y descubrir si va a haber alguna falla y cómo salir de ella. Así que muchísimas gracias. Ahí tienen directamente que pueden escanear el QR para ir directamente a nuestra página, donde tiene toda la información sobre el sistema de comunicación industrial ASI, Actuador Sensor Interface. Muchísimas gracias. Ha sido un placer entregarles otro webinar y nos veremos pronto para el próximo seminario o webinar online. Gracias.